Juan capítulo 4, versículo 22, o mejor, desde el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 20 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es hoy, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que lo hagan para gloria de nuestro Dios. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Amados hermanos, la necesidad sustancial irremediable, que no se puede dejar a un lado, que no se puede desechar, que no se puede descuidar, es adorar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas de las cuales se puede esperar, pero de lo que jamás se debe esperar es adorar en cada instante como nuestro respiro a nuestro Dios Salvador. Vamos a adorarlo hoy también por medio de los himnos, por medio de las ofrendas que damos a Él. Ustedes saben que cuando nos reunimos de manera virtual, nosotros hay una cuenta oficial que está dirigida, supervisada por los diáconos en la iglesia. Yo la acabo de poner en el chat, por si acaso allí está el número y usted lo puede hacer para ofrendar. Vamos a orar por las ofrendas luego del himno. Le pido el favor al hermano Delphi que ore por las ofrendas después del siguiente himno. Y recuerden que todo esto hace parte de la adoración al Señor: los cantos, las ofrendas, la predicación, la comunión, la oración. Vamos a escuchar otro himno al Señor y que Él nos siga ayudando en esta mañana. Exaltaré, mi Dios, mi
hermano Delphi, por favor, puede orar por las ofrendas. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Señor, gracias. Te damos en este día maravilloso en el cual nos reunimos para adorarte, glorificar tu santo nombre. Señor, sabemos que tu misericordia nunca se acaba mientras exista la tierra, Señor. Existe el día y la noche. Por eso tu pueblo, con gozo, nos reunimos y al mismo tiempo traemos, Señor, las ofrendas para que tu reino se extienda y aún, Señor, Padre, para el mantenimiento de la iglesia misma, porque sabemos, Señor, que ella también necesita de nosotros como pueblo. Te pedimos en esta mañana, Señor, que uses al pastor para que nos traiga tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir las escrituras en Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, a partir del versículo 25. Dice la palabra del Señor, versículo 25, Romanos capítulo 16. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Vamos a orar por esta palabra y también oramos en general por la iglesia, por las demás iglesias cristianas y por los asuntos que hoy se desarrollan en nuestro país y en los demás países. Hermano Oscar, tenga la amabilidad, por favor, de orar. Señor y Santo Dios, gracias por permitirnos venir a tu presencia, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo para adorarte y como iglesia, Señor, como congregación que desea estar limpio delante de ti, Señor. Consagramos nuestras vidas a tu palabra y por tu Espíritu Santo para rendirte culto. Agradecemos, Señor, toda esta oportunidad que nos das de elecciones en nuestro país y ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a votar en conciencia, Señor, dándote gloria a ti primero, entendiendo que tú eres soberano para hacer lo que tú quieres a través de cualquier medio, Señor, y de cualquier persona. Lo agradecemos y te pedimos sabiduría para comprender, Señor, tu voluntad y entendimiento, Señor, para aplicarlo a nuestras conciencias. Agradecemos tu palabra y que ella nos dirija, Señor, como luz en medio de la noche, Señor. Te agradecemos por cada familia, por cada persona, Señor, que adora tu nombre en el día de hoy. Y, Señor, que seas tú dirigiendo y ordenando nuestras vidas por tu palabra y en tu Santo Espíritu. Agradecemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Hoy vamos a estar culminando con mucha alegría, pero a la vez con ansiedad de seguir escuchando más en cada una de las palabras, en cada una de las enseñanzas que cada uno de los libros de la Biblia nos entrega por medio de la obra del Espíritu Santo. Hemos venido estudiando la carta a los romanos y algunos han dicho de esta carta que ha sido el escrito teológico más profundo de la historia universal y de aquello que Dios ha dicho para revelarse a sí mismo por medio de Jesucristo. Así que tenemos por gracia ese privilegio de tener a la mano y con la luz del Santo Espíritu esta palabra gloriosa, el libro a los romanos. Y hoy vamos al versículo 25, 26 y 27, bajo el encabezado temático que habla de la revelación del misterio eterno. Del misterio eterno. Y ese misterio eterno en cuanto al grueso de lo que es, en cuanto a la sustancia de lo que es Jesucristo. Ese es el misterio que ha estado oculto por los seres humanos y oculto no porque Dios lo haya hecho oculto, sino porque Dios desde el principio, nosotros sabemos por las escrituras, no más ir a Génesis o ir a la carta a los Colosenses cuando habla de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y dice que en Él fueron creadas, Filipenses 1, o mejor, Colosenses 1, versículo 15, 16, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y dentro de todo lo creado estaba el ser humano, que fue creado a la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios no podía ser otra cosa, sino la imagen del Hijo Jesucristo. Fuimos creados en cuanto a seres originales, sin el pecado. Fuimos creados en Cristo. Cristo es el modelo de Dios, no nuestro, el modelo de Dios. No había otra cosa, ni otro ente, ni otro ser para Dios tener como referencia, sino que Él tuvo como referencia a su propio Hijo, que no es otra cosa que Él mismo, porque el Hijo es Dios y comparte la misma divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Qué glorioso lo que estamos hablando. Estamos hablando de Cristo, el Señor, y en el libro a los Romanos, ahí hallamos lo que estamos explicando aquí, hablando de Cristo. Cristo es de una manera especial y de una manera plena enseñado aquí en este libro de los Romanos, y la palabra que se usa para hablar de Cristo, ustedes vayan conmigo a Romanos capítulo 1, al primer versículo, cuando Pablo da testimonio de su llamamiento de parte de Dios y para servir a Jesucristo. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí está Romanos 1:1, llamado a ser apóstol. Pero quiero que ustedes y yo podamos observar el versículo 1 de Romanos 1:1. Y si se dan cuenta, aparte del llamado que el apóstol aquí testifica por guía, o mejor, inspirado por el Espíritu Santo, dice que fue llamado para ser siervo y siervo de Jesucristo. Y además de siervo, ese siervo ahora se le dio una credencial apostólica, ¿verdad? Pero no por tener la credencial apostólica tenía la autoridad
la autoridad de decir lo que quisiera, sino que el contenido de su llamada era el evangelio de Dios. ¿Lo vieron ahí? Versículo 1. El evangelio. Así que el contenido de la carta a los romanos es el evangelio. Pablo empieza con el evangelio. Y cualquier creyente de los que escuchan, de los que escuchamos, de los que confesamos por medio de la fe, que hemos sido llamados por el Padre, en los méritos del Hijo y por la obra del Espíritu Santo, el primer paso para reconocer, el primer reflejo de la fe como el bebé, que los primeros reflejos es buscar cómo alimentarse ante su madre, ¿verdad? El primer reflejo de la fe de cualquier creyente es el evangelio, es Jesucristo. Y así como el bebé, su primer reflejo es buscar cómo sobrevivir y en esto acude a su madre para ser alimentado. De la misma manera, el creyente que nace de nuevo busca con ansiedad saciar su alma y buscar a Cristo. Y para buscar a Cristo se busca por medio del evangelio que da testimonio de él, que no es otra cosa que su palabra. Y quien nos da de beber de esa palabra es el Espíritu Santo. Así que el tema de Romanos es el evangelio. Y Pablo empieza con el evangelio, y ahora sí vamos al último capítulo, y Pablo termina con el evangelio. Y al que puede confirmaros, ¿quién es el que confirma? Dios el Padre por medio del Hijo. ¿Y quién es el que sella, el que ilumina a esos que de verdad son de Cristo y que son de Cristo no según su propia profesión o su propia voluntad o su propia conducta? No. Es según el evangelio. ¿Notan ustedes ahí? Y al que puede confirmaros, decir Dios confirma según mi evangelio. Y si ustedes vuelven a Romanos, Pablo con lo que empieza termina. El evangelio de Dios. Y Dios confirma por medio del evangelio. Pero ¿cómo se entiende eso? Volvamos a Romanos 1, versículo 2, es el paralelo de lo que estamos hablando. Cuando habla apartado del evangelio de Dios, vamos a ver qué es el evangelio. ¿El evangelio qué es? ¿El evangelio será meramente buenas noticias? Bueno, sí, pero ¿cómo entendemos esa noticia? ¿Es una noticia que procede de los seres humanos o es una noticia que tiene su origen en lo divino, en lo eterno? Pues es la segunda eh, observación, ¿verdad? Dice el versículo 2. Apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido. ¿Quién prometió el evangelio? El Padre. ¿Quién traería consigo ese evangelio? El Hijo. ¿Quién aplicaría ese evangelio, esa palabra a los que estaban necesitados? Pero estos necesitados, sí, pero a la vez los que estaban escogidos en Cristo para recibir ese evangelio. ¿Y cuándo se dio esto? Efesios dice en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos escogió con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El origen del evangelio es eterno. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad. El evangelio tiene un origen eterno, un origen divino, pero ese origen divino reside en la pura voluntad de Dios.
Así que nadie solicitó, nadie pidió que fuese tenido en cuenta para recibir ese evangelio, pero sigamos mirando Romanos 1, dice, para entender qué es ese evangelio. Entonces, versículo 2, el evangelio de Dios, aunque es eterno en su origen, ¿cómo Dios lo da a conocer? Pues la respuesta es, versículo 2, por medio de una promesa. ¿Lo vieron allí? ¿Promesa de quién? Promesa de quien lo prometió. ¿Y quién lo prometió? Pues el Dios Trino. Y esa promesa, ¿cómo se da cómo se hace pública? Pues Dios escoge a profetas desde el Antiguo Testamento, desde la primera, desde Moisés, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, ¿verdad? Esa promesa, ¿cómo se da a conocer o cómo se hace pública? Dice, por medio de los profetas. ¿Y los profetas por qué hablaron eso? ¿Porque se les ocurrió? ¿Porque lo inventaron? No, porque Dios lo iba a revelar por medio de las escrituras. Lo están viendo ahí, versículo 2 del capítulo 1, por medio de las escrituras. ¿Y cómo se hace evidente, se hace real esa promesa para que no quede solamente en una expectativa, en una enseñanza, en una predicación? Pues esa promesa se hace real en la misma encarnación de Dios mismo en su segunda persona. Dice acerca de su Hijo, ese es el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien cree que esto es una enseñanza abstracta por allá elevada, no. Este evangelio se dio a sí mismo en una persona que de carne y hueso, de linaje de David. Esta persona era Cristo Jesús. Entonces, volviendo otra vez a Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo empieza con el Evangelio y termina con el Evangelio y lo termina como una nota sublime, una nota que exalta. De hecho, ustedes ven allí un título para ayudarnos a entender que dice doxología. ¿Lo vieron ahí? Doxa significa gloria. ¿Ve? La gloria final, pero también la gloria inicial del Evangelio está o reside en la persona misma de Jesucristo. Y Pablo termina entonces diciéndoles a esta iglesia en Roma, yo les he traído el Evangelio como apóstol y les he enviado esta carta por medio de la hermana Febe, al parecer, ¿verdad? Y les he explicado el Evangelio, pero ahora les voy a hablar ya a lo último de esa gloria que tiene este mensaje que revela a Cristo, esa gloria, doxología, esa gloria. ¿Y cómo se manifiesta esa gloria? En que Dios los confirma. Sí. Ustedes como los demás seres mortales, pecadores, y nosotros también hoy, pero ustedes ahora son confirmados con la gloria más alta del Dios Trino y es la gloria del Evangelio. Y les dice, ¿y cómo pueden ustedes ser confirmados? ¿Cómo hago para ser confirmado? ¿Cómo hago para creer y para a la vez evidenciar esa fe en el Evangelio? Pues ahí está el punto, versículo 25, a través de la predicación. ¿Lo vieron allí? A través de la predicación de Jesucristo, no cualquier predicación. Hoy en día escuchamos muchas predicaciones, pero la predicación es de Jesucristo. Ojo con lo que estoy diciendo. No es mi mensaje,
Es el mensaje, no es el mensaje del apóstol Pablo, es el mensaje de Jesucristo. No es el mensaje mío cuando yo predico, no es mi mensaje, es el mensaje de Jesucristo. Y ahora, ¿por qué digo esto? Como una verdad meridiana, hay que creer que cuando digo el mensaje de Jesucristo es porque Jesucristo es el profeta del Dios Altísimo. Recuerden que él en sus oficios, él dijo, oficio de profeta, yo no he venido a traer un mensaje propio. Yo he venido a hacer lo que el Padre me encomendó y lo que el Padre me dijo. Una clave para hoy, amados hermanos, ¿cómo sé que soy confirmado mediante la fe? A través de la predicación. Pero esa predicación no es la de la iglesia X o Y, por muy renombre que tenga y por mucha importancia que tenga la persona que lo haga. No, tiene que ser una persona cual siervo como el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo y que predique lo que predicó el profeta de Dios, esto es Jesucristo. Por eso dije predicación de Jesucristo, versículo 25, ¿lo vieron? Y la predicación de Jesucristo. Pero ahora bien, ¿por qué razón nosotros aquí tenemos que hacer una reflexión profunda? Y la revelación profunda es que aun cuando haya Biblia y muchos hablen de Biblia y hablen de Dios, aun cuando eso suceda, resulta que aunque muchos hablen de Jesucristo y digan ser cristianos y digan hablar de una iglesia y digan hablar de Dios, aquí hay un punto para considerar. Para predicar y predicar de Jesucristo, esto es simplemente por gracia y no es para todos, aunque abra su boca, aunque tenga un discurso cuyo contenido incluso se derive de pasajes bíblicos. Cuidado, es por gracia. ¿Y por qué digo por gracia? Porque no es para todos, no es de quien se haga llamar profeta que proclama lo que está escrito, que predica. No, aquí tenemos que hacer una pausa. Dice la palabra que esa predicación de Jesucristo, versículo 25, tiene un punto que solamente Dios lo hace evidente, y es según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué es lo que quiero decir? Para conectar tres aspectos. El primer aspecto es la predicación. El segundo aspecto es una predicación no nuestra, sino de Jesucristo. Pero si yo quiero saber el contenido de esa predicación de Jesucristo, déjenme decirle que no basta meramente con tener un conocimiento de las Escrituras. No basta con eso. No basta ser teólogos, porque hay teólogos que no confiesan a Cristo. Les voy a dar la clave. Miren lo que dice. Según la revelación del misterio, y aquí la palabra clave es misterio. Un misterio, si ustedes lo buscan, es un aspecto no revelado. Es un aspecto no conocido. ¿Notamos? Un misterio es aquello que todavía no se ha dado a conocer, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿cómo aplica esta palabra aquí en este versículo? Es algo que no se ha dado a conocer. Pues resulta que este plan
del Padre mediante el Hijo y operándolo el Espíritu Santo, nadie lo ha conocido o nadie lo conocía, ni siquiera Adán y Eva, nadie lo conocía. ¿Quién conocía este misterio? Este misterio eterno, ¿quién lo conocía? ¿O quién tocó las puertas de la eternidad para pedir que le revelaran este misterio? Por eso encontramos en el libro a los Romanos una declaración por parte del Espíritu que dice de la siguiente manera, versículo 33 del capítulo 11 a los Romanos, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo aquí irrumpe en esta doxología, en esta alabanza y dice: Señor, esta salvación de la cual vengo hablando está en el contexto de tus profundidades insondables, inescrutables, en el contexto de tu conocimiento eterno, Señor. Ninguna mente lo pudo discernir, Padre, nadie te aconsejó, Dios, nadie te dijo de esta manera o de la otra. Señor, yo en últimas me quedo absorto, atónito, diciendo, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Cuando aquí en Romanos capítulo 16 se nos dice: según la revelación del misterio, amados hermanos, la predicación de Cristo es por gracia. El que predica sin gracia no le ha amanecido. Vayan conmigo, tengan la amabilidad a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y se darán cuenta por qué es por gracia. Cuando el apóstol Pablo enseñaba, decía lo siguiente, versículo 6 de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el apóstol decía: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Y en cómo? En misterio. ¿Lo vieron ahí? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, no es del que quiere predicar a Cristo, es de quien Dios quiere revelarles el misterio de Cristo, esa sabiduría, ese misterio que Dios predestinó, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, versículo 8, porque si lo hubiera conocido, nunca le habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, aquí está la gracia, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Volvamos a Romanos capítulo 16 y volvamos a tener otra vez la coherencia de los tres aspectos: predicación, segundo, predicación de Jesucristo, tercero, esa predicación tiene como contenido el misterio que Dios ha revelado a los que Él mismo ha escogido desde antes
que el mundo fuese, para que ellos, no aportando nada de sí mismo, reciban por gracia el contenido, reciban a Cristo mismo y evidencien ser confirmados como hijos de Dios. Amados hermanos, hay otros pasajes como Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Amén. Ahí está la sustancia, ahí está el clímax de este mensaje. Nótenlo, por favor. ¿Cuál es el clímax de este mensaje final del apóstol Pablo? Sí, él empieza a hablar de ese misterio, pero Colosenses 1, versículo 27 nos ayuda a entender cuál es el punto central. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar, está en su soberanía, ¿verdad? No es a todos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, claro, también entre los judíos en otros contextos, ¿verdad? Versículo 27, y termina con esta palabra. Ese misterio es Cristo. Aleluya, ¿ven? El misterio oculto del evangelio es Cristo. Y ahora no está oculto porque Dios lo ha revelado por gracia. Cristo está habitando en y por su espíritu en cada creyente. Lo que es desconocido para muchos, Dios te lo ha dado a conocer. Su gloria espléndida, plena, gloriosa, eterna, es Cristo en vosotros, la esperanza de toda gloria. Así que volvamos al versículo 27 del capítulo, o mejor, versículo 26 del capítulo 16 de Romanos. Lo que estamos diciendo, repitiendo, recopilando un poco para llevar el orden. Estamos hablando en esta mañana de la revelación del misterio eterno. Pero esa revelación del misterio eterno es Jesucristo. Y Pablo les dice, están confirmados porque les he llevado el evangelio mediante la predicación, pero no cualquier predicación. La predicación, muchos pueden predicar, pero otra cosa es predicar de Jesucristo. Y para predicar de Jesucristo, ya se los dije, es por gracia. Es a quien Dios le dé esa sabiduría oculta que es desconocida para muchos, pero dada por Dios. Dios nos da en esencia a Cristo y con Cristo en nosotros ahora predicamos de Él porque Él está en mí, en ti. Por eso Pablo decía, abro comillas, con Cristo estoy, con Cristo vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo vivo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con Cristo vivo. Y lo que ahora, eso está en el libro de Gálatas, lo que estoy diciendo. Y lo que ahora vivo en la fe, Gálatas capítulo 2, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Notan? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ahora vivimos ya no a tientas, palpando espiritualidad, no. Vivimos en la realidad misma de la espiritualidad que es Cristo en nosotros. Por eso el pasaje para iniciar, los que adoran en espíritu, y es que el espíritu de Cristo está en el creyente, a esos es que Dios demanda adoración. Y a esos es que Dios les dice, es necesario que adoren. Muy bien. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora a los hermanos de la iglesia en Roma, pero también a nosotros, a los que escuchamos, ha sido manifestado. ¿Y a través de qué medio? A través de las escrituras. Y eso tiene toda la lógica posible. ¿Por qué razón? Porque capítulo 1 de Romanos, otra vez. Capítulo 1 de Romanos, otra vez. El evangelio que había sido prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Qué gloria, ¿verdad? Cuando desconocemos o cuando pretendemos un evangelio a nuestra medida. Cuidado con pretender un evangelio a nuestra medida o a la medida de la iglesia X o de la iglesia Y. No, 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 no. Cuidado con eso. Cuidado con pretender ser un cristiano genuino, cuyos rasgos sean espirituales conforme a lo establecido por Dios. Cuidado, alguien quiere vivir un evangelio conforme a su medida o a la medida de una iglesia como tal o a la medida de un pastor como tal. No, 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 no. Aquí estamos viendo cosas precisas. Por eso Cristo en algún momento tuvo que aclararle a unos discípulos que se encontraron con él después de su resurrección. ¿Se acuerdan en el camino de Maús? En Lucas capítulo 24, ellos querían entender la resurrección de cierta manera, pero fue necesario que Cristo les hablara de él. Lucas capítulo 24 dice en el versículo 25 de la siguiente manera: entonces él les dijo, Cristo les dijo a estos que iban con él y discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les costaba creer en la resurrección y que Cristo fuera sacrificado como lo fue. Y con la alevosía, con la traición, con la sevicia que lo hizo el ser humano, de matar al Hijo del Hombre, de crucificarlo. Pero miren, Cristo le dijo, entiéndanlo. Y si no lo entienden, las escrituras lo dicen. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía o lo que de él se decía. ¿Cómo les parece? Por eso, otra vez lo que estamos estudiando aquí en Romanos, que es supremamente profundo, pareciera que fuera una nota final, pero una nota final llena de Cristo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios antiguo, se ha dado a conocer a todas las gentes. Pero, amados hermanos, aquí hay otro aspecto. El evangelio del Señor Jesucristo es un misterio, pero un misterio dado a conocer a los que Dios tiene dentro de su plan eterno. Además de eso, tú, si eres un creyente, lo conoces, este misterio,
con la guía del Espíritu Santo a través de las Escrituras, porque las Escrituras son las que hablan de este misterio y este misterio es Cristo. Pero no basta con esto, no basta con esto, amados hermanos. Tenemos que rogar al Señor para que parte de esa confirmación, versículo 25, ¿saben? Confirmación. No la confirmación de un sistema religioso tradicional romanista, papista, hablando de la confirmación. No, la confirmación la hace el Padre en los méritos de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo por la autoridad de las Escrituras. Y las Escrituras dadas, aplicadas por medio del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que ahora ustedes, yo, todos, si somos confirmados en el misterio, en el Evangelio, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad ante el Evangelio? Ya con fe, como estudiábamos, ya con fe, ya con la presencia del Espíritu, aquí se habla obediencia. ¿Notan? Se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe. A la fe no es otra cosa, a la fe en el Evangelio de Jesucristo. A la fe quiere decir obedecer al que ya está entronado en nuestros corazones, en nuestras almas. Jesucristo, fe y Evangelio. Pero esa fe y obediencia, amados hermanos, no tomemos la obediencia como un mero acto moral. No, simplemente, así como les dije a través de la metáfora del bebé, que cuando nace empieza a manifestar sus primeros reflejos, y sus primeros reflejos es saciar su alma o su vida física, y busca por doquier hasta hallar la comida de su madre, ¿verdad? Entonces, la obediencia está en el contexto de la necesidad. Ojo con esto. La obediencia está en el contexto de la necesidad. La obediencia es buscar al Señor, y en la medida que busco al Señor, estoy obedeciendo el Evangelio, porque en la medida que busco y lo conozco, entonces lo amo, y el que ama al Señor Jesucristo guarda sus mandamientos. No es obedecer para mostrar el amor, no, es amar, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a amar por medio del amor. Capítulo 5 de Romanos, todo está aquí. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten que la obediencia no es una regla que tengo que cumplir, no. La obediencia es el resultado de esa ansiedad que tengo por amar, por agradar al que me ha amado primero. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos ha amado primero. El Evangelio no es una norma como cualquier otra religión. Si haces esto, entonces tienes vida eterna. No, la vida eterna es por gracia. El Evangelio es un llamado por gracia, pero en la medida que Dios nos llama y nos hace su hijo, entonces amamos a Él, lo amamos a Él porque Él nos ha amado. Y no lo amamos porque decidamos amarle. Lo amamos porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Él, y de lo que Él nos ha dado ahora, le damos. Lo amamos porque Él nos ha amado. Y en esa medida que amamos, en esa medida guardamos los mandamientos, porque no queremos quebrantarlo. No queremos afrentar al que ha dado todo por nosotros.
¿Por qué, amados hermanos, no terminar con esta nota gloriosa? Una nota gloriosa que termina Romanos y como aplicación de todos nosotros hoy y cuando se escuche este mensaje, ¿saben cuál es el umbral de este evangelio? Hoy necesita muchos umbral, ya que estamos en tiempo de elecciones, día de elecciones. Pero ¿cuál es el umbral al cual, o el tope a donde debemos llegar? La alabanza, la adoración. Versículo 27, que es, ay Señor, al único Dios, al único sabio Dios, aleluya, por esto, por Jesucristo, al único sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amados hermanos, que este sea tu discurso y el mío, con la ayuda del Espíritu Santo, todos los días, para disipar los vientos de incertidumbre que nos pueda traer la sociedad, los gobiernos, los países, las guerras o los rumores de guerra o las enfermedades que ya con ese misterio, con Jesucristo en tu vida sea un canto glorioso todos los días. Acordémonos, al único y sabio Dios sea la gloria hoy. No importa que pase hoy. No importa que pase hoy. No importa qué pasa mañana. No importa qué pasa si hay un cambio de gobierno. No importa si la guerra se recrudece en las naciones. No importa si tenemos una nueva cepa, hablando en esos términos de hoy día. Que nuestro canto glorioso, ya con el evangelio que es Cristo en nuestros corazones, sea: al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén.